Gracias. Ok. Bueno, esta noche vamos a continuar con las clases que estamos grabando en nuestro canal de YouTube del curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Y estamos ya casi 60 clases hemos tenido, mismas que usted puede volver a ver si entra al sitio de YouTube, es J Hermoso 7. Y hay una carpeta que se llama Vencedores. Ahí están las clases que nosotros vemos, ¿verdad? Cada ocasión que nos reunimos. Y hoy vamos a ver las estrategias, estratega. La palabra estratega tiene que ver con la guerra siempre, con el diseño de la victoria. Nuestra promesa es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aunque a veces quizá el fragor de la batalla espiritual que sostenemos, algunos en el sentido económico, algunos en el sentido de salud o en el sentido familiar, sentimos que nos faltan fuerzas o que qué tenemos que hacer. De eso vamos a hablar hoy, las estrategias de guerra defensiva y ofensiva. Bueno, lo primero que tienes que saber como cristiano, como guerrero de Dios, es que existen dos tipos de guerra en el mundo natural: la guerra ofensiva y la guerra defensiva. Ujú. Ahora, en el mundo espiritual es igual. Existen dos tipos de guerra, la ofensiva y la defensiva. Ahora, la Biblia, el bendito libro que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos muestra estas estrategias. A lo largo de la Biblia, nosotros, si somos lectores de las Escrituras, vamos a ir encontrando algunas estrategias espirituales, tanto ofensivas como defensivas. Y de eso se trata esta clase. Bueno, para empezar, debes aprender también, si estás en la guerra, si eres un guerrero, si eres un cristiano. Yo creo que todos los cristianos, absolutamente, por el simple hecho de haber pasado del reino de las tinieblas a la luz admirable, eh, ya nos volvemos guerreros porque tenemos inmediatamente al enemigo de nuestras almas. Es un ser malvado, vengativo, es asesino, mentiroso desde el principio. Ya hemos visto que tiene una horda de ángeles rebeldes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, ¿no? Desde el momento en que nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas para ser puestos en el reino de la luz admirable de Jesucristo, eh, el enemigo pues ya no nos quiere, ¿verdad? Ahora el pecado nos duele, ahora sabemos que vamos a luchar por la victoria y hoy estamos hablando de las estrategias de guerra en el mundo espiritual, la ofensiva y la defensiva. Hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios, dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y hoy pido esa luz para que nos pueda enseñar, ¿verdad? Necesitas aprender también a pelear como cristiano contra el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, ¿no? Y tanto ofensiva como defensivamente, las dos. Aquí la única opción para no luchar es la deserción. Y la deserción es inaceptable, ¿no? Porque ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Y si somos hijos, entramos a la lucha, a la guerra contra el enemigo de nuestras almas. Ya vimos en capítulos anteriores cómo hubo choques de poder entre Jesucristo y Satanás. Hubo choques de poder diversos en la sinagoga, en los montes, en los valles, eh, vamos, en el monte de la tentación, luego los apóstoles con la iglesia primitiva se sostenía en oración y, y aquí no puedes desertar, ¿no? Un soldado que deserta es tomado por cobarde, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Alguien que deserta de ser cristiano, pues se vuelve apóstata, ¿no? Porque pues dejó su fe, ¿no? Recuerdan a Pablo que decía, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces, la deserción, pues, es inaceptable, ¿no? La deserción es la opción de los cobardes, de los pusilánimes, ¿no? Alguien que diga, ay, no, yo no quiero luchar, o ya me cansé de luchar. Pues no, no, Dios está contigo, Él da fuerzas al cansado, fuerzas al que no tiene ningunas, pero necesitas aprender estos dos fundamentos de la guerra ofensiva y defensiva. Bueno, lo primero que hay que entender, la Biblia, la palabra de Dios nos dice claramente, no le deis lugar al diablo. Es un principio básico de la guerra espiritual, no darle lugar al enemigo, ¿verdad? Hay una silla vacía y no le puedes decir al diablo, ven, pasa, siéntate, eres una visita en mi casa espiritual. No le deis lugar. La palabra lugar en griego es topos, en griego es topos, ¿verdad? Y subraya la posibilidad de que los creyentes, digo posibilidad, de que los creyentes permitan al diablo meterse en su vida e incluso llegar a controlar algunas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Es como alguien que tiene ahí un huésped inconveniente, un huésped que pues bajita la mano, te va a causar problemas y por eso dice, no deis lugar al diablo, ¿no? Es lo primero. Si usted entendió esto, lo felicito. Y vamos a ver las estrategias en el mundo espiritual. Otra vez, existen dos tipos de guerra en el mundo natural. Ahí vemos una diapositiva de un juego de básquetbol, ¿verdad? Eh, A mí me gusta mucho el básquetbol, lo practiqué por muchos años, en los años de mi juventud. Pues soy un hombre que mide 2 metros con 2 centímetros. Entonces alguien me dijo, oye, pues, ¿por qué no aprendes a jugar? Y sí, tuve muy buenos entrenadores de básquetbol y llegué a formar parte de la selección mexicana. Doy la gloria al Señor. Era yo seleccionado nacional mexicano de básquetbol de la juvenil, eso sí lo aclaro. De la selección juvenil entrenábamos en el Instituto Nacional del Deporte. Por eso pongo esta foto, ¿no? Entonces, allí cualquier entrenador, sea de básquetbol o de fútbol, nos va a enseñar que hay ofensiva y defensiva, ¿no? También la Biblia nos enseña estas estrategias espirituales. La guerra defensiva, vamos a empezar a hablar de la guerra defensiva, ¿no? La guerra, ya vimos que estamos en guerra. La defensiva es librada para defender nuestro territorio, ¿no? Vemos en la diapositiva, por ejemplo, ahí que están junto a la portería, están hechos un muro, ¿verdad? Un muro, todos los jugadores están defendiendo que no les metan el gol, ¿verdad? En el deporte, pues eso se llama defensiva.
y es el mecanismo de protección contra un peligro. Diga usted protección contra un peligro. Allá en casa dígalo, repítalo. Sí, la guerra defensiva es muy importante, saber defenderse. Sí, por ejemplo, el boxeador en el mundo natural es la guerra que espera por el ataque del enemigo, ¿no? No bajes la guardia, no bajes la guardia, va a decir siempre el manager, el coaching, ¿no? Y luego golpea, ¿no? Con tus fuerzas en respuesta defensiva, no debe ceder. Nosotros, si mantenemos una vida constante de oración, de estar estudiando fundamentos bíblicos, pues aunque venga el ataque, pues nos vamos a defender, ¿verdad? No nos vamos a dejar que nos pongan un knockout, un golpe tras golpe tras golpe, no, no, ¿verdad? Por eso el Señor en la armadura de Dios nos da el escudo de la fe, ¿no? El escudo de la fe es un arma totalmente defensiva, aunque puede ser ofensiva, porque si tú agarras el escudo y le pones unos escudazos en la cabezota al diablo y a los demonios, pongas, ¿no? Pero generalmente el escudo es defensivo, ¿verdad? El defensor debe responder a su oponente. Todas las decisiones son forzadas por el atacante. Y según te atacan, pues te pones el escudo o pones la guardia, ¿no? Pero te están atacando. O sea, te está atacando el enemigo. Alguien dijo, nunca descansa, ¿verdad? Bueno, pues Dios tampoco, y Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Pero nos dio un escudo de la fe para poder defendernos, ¿no? Eh, Mire, en la guerra defensiva, si no sabes cómo defenderte a ti mismo, te puedes convertir en una víctima de estos ataques, ¿no? Déjeme mencionar, por ejemplo, que eh, Elías, el gran profeta, después de tener una victoria tremenda ahí en el Monte Carmelo, donde degolló a los falsos profetas de Baal y de Acera, ¿verdad? La reina Jezabel inicia una persecución terrible. La Jezabel tenía ejércitos y Elías era pues un hombre, él decía, yo soy un hijo de hombre, ¿verdad? Y corre y huye por tu vida. Y después de eso, pues le vino una depresión a Elías. Lo vamos a ver más adelante en las clases del segundo tomo, ¿no? Entonces, el propio Elías pasó esta situación. Pero si tú no sabes cómo defenderte a ti mismo, te vas a convertir en una víctima. Yo muchas veces, con todo respeto, me doy cuenta de cómo está la vida espiritual cuando estuve pastoreando. Me daba cuenta de cómo estaba la vida espiritual de mis hermanos congregantes sin preguntarles cómo está, en la forma en cómo oraban. O cuando me invitan a una iglesia, yo digo, bueno, esta iglesia está más a la defensiva que a la ofensiva, ¿no? Es importante entender esto porque las fuerzas de maldad están constantemente atacándote como creyente, te van a atacar a tu fe, te van a poner dudas, la duda impía. Al propio Señor Jesús se la puso muchas veces. Si eres hijo de Dios, le decía el diablo. Eh, y aún en la cruz, el malhechor que estaba junto de él, uno de los malhechores, le decía, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿no? O sea, una duda impía, ¿no? Son a veces formas de ataque, ¿no? Ahora, este tipo de guerra no nos permite avanzar, solamente vamos a estarnos defendiendo, defendiendo, defendiendo.
Y puedes pasar toda tu vida, alguien diga toda mi vida, puedo pasar solamente defendiéndome, ¿no? No, está bien defender el territorio que Dios ya te ha dado, ¿no? Eh, el que se mantiene a la defensiva se esfuerza en impedir su propia destrucción, ¿no? Ahí encontramos en esta diapositiva cómo está el cabo enseñando a los soldados rasos a mantener una posición y diciéndoles, pues bueno, que no avance más el enemigo, nos toca a nosotros avanzar, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay que arraigarse en la fe para estar firme contra las acechanzas del diablo. El escudo de la fe va a detener las dudas, la desesperación, las mentiras que envía el enemigo, ¿verdad? Y el que se defiende, pues, no se limita a rechazar pasivamente los ataques del enemigo, ¿no? Sino que procura debilitar al enemigo con su resistencia, a ver quién aguanta más, ¿no? ¿Verdad? Para luego llegar a la ofensiva. Ok, voy a aguantar, pero luego va la mía, ¿no? Para caer sobre el enemigo, tomando a su vez la ofensiva tan pronto se presente la ocasión favorable para ello, ¿no? Esta es la defensa activa. Ya cuando empieza la defensa activa, empieza la guerra ofensiva, ya hay un cambio. Ya no solamente te estás defendiendo, sino ahora vas a, a la ofensiva, ¿no? La guerra ofensiva, hermanos, es una guerra agresiva, ¿verdad? Es provocadora, es pendenciera, es con coraje, es fuerte, es un ataque, ¿no? Es ir en contra, no dejarse, sino ahora sueltas, ¿no? Es como cuando tú oras, tomas una promesa del Señor, ¿no? Se me ocurre decir esa promesa que está en el libro de Proverbios, ¿no? Que si el ladrón es sorprendido, tiene que devolver 7 veces lo que se robó, ¿no? Así dice el libro de Proverbios. Entonces, ahora, ya como guerrero ofensor, me robaste, pues ahora tomo esta promesa y la reclamo en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre del Mesías que ya te venció, yo como hijo de Dios, devuelves, te ordeno que devuelves, pero ya es una cosa fuerte, agresiva, provocadora, pendenciera, ¿verdad? Dar de golpes, es el ataque al enemigo. Vean ustedes en el versículo de Jeremías 1:10, el Señor le dice con toda claridad al profeta para qué lo iba a poner. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, ¿no? Son 4 verbos muy fuertes ahí. Y luego dice, para edificar y para plantar. Jeremías estaba puesto primero para 4 cosas fuertes, ¿no? Defensivas, y ya luego sobre eso edificar y a plantar. Espero que me estén entendiendo la diferencia entre la guerra ofensiva y la guerra defensiva. La guerra ofensiva no es una guerra de esperar a responder en defensa, ¿no? La guerra ofensiva es la manera de dar el golpe, ¿no? Como dice ahí la ofensiva. Vean ustedes, ahora se usa el box de mujeres, ¿no? Ahí está una señora poniéndole un guantazo en la plena cara a la otra, ¿no? Es la manera de obrar de un ejército que ataca, que no se queda nada más a que lo estén atacando y atacando y atacando,
y resistiendo. No, ahora es un ejército que va a avanzar, ¿verdad? Que va a tomar las armas de la milicia, que no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El Señor quiere que rompas fortalezas, que vayas con todo contra ese Jericó, ¿verdad? La guerra ofensiva es la guerra que toma iniciativa en el ataque, ¿no? En las escrituras encontramos frecuentemente, por ejemplo, el libro de Jueces o Josafat, ¿no? Que hacía la guerra con la adoración, o Josué que recibe instrucciones con el arca de la alianza cargada por los Kohanim, por los sacerdotes, ¿no? Kohanim en hebreo es sacerdote. Por cierto, tenemos la Biblia hebraica diacrónica para el que la quiera. Haga usted su ahorrito y se la mandamos. Bueno, la guerra ofensiva toma la iniciativa del ataque. El enemigo es identificado. Ah, ya sé qué clase de enemigo está. Ah, es una maldición que me vino por los pecados de mi abuelita Pancleta, que andaba de pecadora y línea generacional. Canija Pancleta, mira nomás lo que me heredaste, pues voy a romper, ¿verdad? Perdono a mi abuelita, ¿verdad? Tan linda que me hacía mi ateolito, pero también practicaba el espiritismo, ¿no? ¿Verdad? A mí me gustaba mi atolito, pero no sabía yo lo que hacía en oculto. Sí, estoy dando ahí un ejemplo, ¿no? Identificar, identificar. Y entonces ya viene la estrategia reconocida y ya se llevan avances ofensivos en el mundo del espíritu, ¿sí? La ofensiva es la manera de atacar al enemigo, ¿sí? La ofensiva, vean como ahí en el box, ya sea en el campo de batalla, como van los soldados avanzando con su rifle, con la bayoneta, ¿no? O en este caso, en el box, el que está dándole ahí una patada voladora, ¿verdad? No, no, él está atacando, ¿no? No se está defendiendo, se está defendiendo el otro, ¿no? La ofensiva tiene como características propias el movimiento, la acción, la iniciativa, ¿sí? Ah, sí, pues me estás atacando, pues ahorita vas a ver, voy a ofrecer en el nombre de Jesús un ayuno que el Señor me está ordenando hacer y ahí te va, ¿no? A ver si aguantas una hora de oración. Voy a darte una hora de oración diaria. Voy a declarar versículos bíblicos, ¿verdad? Voy a orar 15 minutos en lenguas a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, hay muchas armas de nuestra milicia. La guerra ofensiva, el atacante tiene la ventaja de que va a tomar decisiones primero. Está tomando la decisión. La guerra ofensiva gana territorio en lugar de perderlo o de defenderlo, ¿sí? No te puedes pasar toda la vida defendiendo, ¿no? Sino tienes que ganar territorio. Estos los ataques ofensivos son el único tipo de guerra espiritual que va a alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo y pase lo que pase, vamos a salir de nuestros hogares confortables, ¿verdad? eh, de la confortabilidad o de las iglesias y practicar estrategias defensivas toda la vida. No, no. Ahí donde estés, cualquiera que sea tu trinchera, ahí puedes dedicar eh, el campo de batalla, ¿no? En el campo de batalla y la guerra ofensiva,
va a atacar con empeño el punto que le interesa vencer, ¿no? Tu hijo, que es alguien que está con una droga, con algo, con un alcohol, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a atacar ese espíritu de alcoholismo. Voy a hacer lo posible por estorbar, ¿no? Le voy a arrancar esa alma al enemigo, ¿verdad? Es el empeño de vencer economizando fuerzas también para emplearlas en el momento decisivo, ¿no? Sí, es cuando se alcanza, ¿no? Eh, Se alcanza la superioridad. Ahí están, por ejemplo, los soldados, ahí ya están disparando, ahí ya están ellos, ya no se están defendiendo, sino están avanzando, tomando terreno, de eso se trata. Y el ejército de Dios debe avanzar dentro del territorio del enemigo. Eh, Debemos tener nuestras propias ideas, estrategias, ¿no? Hoy estuve en la mañana con la hermana Katy Gómez, no sé si la ha visto usted por los videos, es una youtuber cristiana. Estuve platicando con ella y desayunando con el pastor Pérez Montejano. Tuvimos una reunión para un evento que vamos a llevar a cabo aquí en Puebla el día 7, el 7 de septiembre, ¿no? Yo sé que mi querido apóstol Carlos Gordillo también tiene el 6 y 7 un evento en la Ciudad de México. Yo voy a estar el viernes 6 en la Ciudad de México, si Dios nos presta vida, y el día 7 vamos a tener una exposición de libros cristianos que hemos editado, y sabemos que esto, la difusión de clases a través de YouTube, de evangelismo, son estrategias, ¿no? Que estamos llevando a cabo. Va a estar muy interesante porque vamos a poner el museo, el Museo de la Biblia. Yo voy a poner un museo de armas proféticas, ¿no? Eh, para actos proféticos, ¿no? Y Katy va a llevar algo extraordinario también. Vamos a tener libros. Bueno, agéndenlo de una vez. Ahorita me acordé, el día 7 de septiembre, aquí en Puebla. Les voy a mandar en su momento toda la invitación. Espero que, pues yo le voy a tener que estar en uno y otro evento porque estoy comprometido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver las estrategias de guerra para la evangelización. Ahí tenemos una pintura antigua de los cuatro evangelistas, ¿verdad? El de blanco es Juan, ahí está Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? El médico amable. Entonces, en el libro de Hechos, el Señor le habla directamente a Pablo y le da una estrategia que nos la da a todos nosotros también, como hijos de Dios, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor le da esta instrucción a Pablo y a nosotros. Hechos 26, 18, ¿no? Entonces, aquí hay una estrategia ofensiva, ¿no? Que abra sus ojos, que se conviertan, ¿no? En estos versículos. Cuando Cristo entra en nuestra vida, nos permite ver lo que no veíamos antes. Dos, nos convierte de la oscuridad a la luz. Este es el asunto importante, ¿no? Ya no estamos en la oscuridad, como decía hace un momento, ya el pecado ya nos duele, ya antes no nos dolía pecar, o sea, no, si hacíamos una
malandronada. Decíamos, no pasa nada. No. Pero ahora sabemos que al Dios eterno, si le duele nuestro interior, el espíritu, ya no lo hacemos porque, pues no, porque decía aquí este versículo, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Antes de conocer a Cristo, pues era como si estuviéramos al revés, en la oscuridad, y cuando le conocemos, entonces vamos a la luz. Otra cosa que dice este versículo de Hechos 26, 18 nos traslada del dominio de Satanás. Estábamos bajo el dominio del diablo, Satanás, infame diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Nos traslada del dominio de Satanás al dominio glorioso, maravilloso de Dios, nuestro Padre Celestial. Antes el mal nos tenía esclavizados, pero ahora el poder triunfante de Dios nos permite vivir una vida de bondad, una vida victoriosa, una vida libre. Podemos tener bendiciones de prosperidad, levantarnos en nuestra salud, eh, luchar por nuestra familia. Y ve en la parte final de este versículo maravilloso de Hechos 26, 18, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados, ¿no? Nos concede el perdón de nuestros pecados y participar de la bendición, ¿no? ¿Verdad? Entonces vean ustedes cómo la Biblia otorga estrategias de guerra para la evangelización. ¿Verdad? Aquí está la pirámide de los discipuladores, ¿no? Eh, por ejemplo, llega a la iglesia el distraído, ¿verdad? Ay, ahí lo traen por amistad, por conveniencia, lo llevas, lo invitas, entra distraído de las cosas de Dios, para él a veces le son locura, ¿no? Yo recuerdo cuando me invitaron primera vez a la iglesia, ¿no? Pero luego es atraído, hay algo, ¿no? Puede haber sido un canto, puede ser los carismas del pastor, la amabilidad de un diácono, el saludo, la sonrisa de alguien, ¿no? Atraído. Y de ahí empieza a asistir y empieza la vida compartida y la información del reino de Dios. Y ya cuando tiene más información, ya se vuelve un discípulo, ¿no? Cómo empezamos desde distraídos hasta ser discípulos. Ya queremos más, ¿verdad? Y ya cuando empezamos a ser discípulos, la obediencia, el testimonio, la capacitación, el tiempo de oración que aprendimos a hacer, quizá ya recibimos el bautismo del Espíritu Santo, empezamos a compartir el Evangelio a los amigos, a la familia, ya nos llega el momento en que el que era distraído se volvió atraído, luego creyente, luego discípulo, y llega al punto de que es un discipulado. Es alguien que ya puede compartir vida, experiencia, e ir formando discípulos, porque ¿qué dijo el Señor? A sus discípulos, a sus alumnos. Al final les dice, id y haced discípulos, ¿verdad? No le dijo, id y hagan distraídos y atraídos, no, no. El Señor quiere discípulos. Bueno, espero que aquí esté hablando con discípulos de Cristo del siglo XXI. Bueno, aquí hay otra estrategia que Dios nos ayuda. Dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjate que no estamos tan solitos en este proyecto divino, ¿no?
Dios está enviando a un ángel, ¿verdad? Decía, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, ¿no? Y dadle culto al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¡Wow! Entonces, estas son las señales que habían de preceder antes de la venida de Cristo, del fin del mundo. También, ¿verdad? Tenemos el cumplimiento de esta profecía que el Evangelio sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y aquí estamos, ¿no? Y el ángel trae este Evangelio perdurable, ¿no? Entonces, vean ustedes, tenía el Evangelio eterno, el Evangelio es eterno, no es un juego, no es algo que pasa, no, el Evangelio es eterno. En un mundo que está en desintegración prácticamente, el Evangelio ha existido desde toda la eternidad y existirá en toda la eternidad. Bueno, aquí puse esta diapositiva que me encontré con, dice, tres frentes de la guerra espiritual, dice ahí, me llamó la atención. Pues todos tenemos contra las idolatrías y las supersticiones, ¿no? También otro frente es contra las doctrinas de las sectas, ¿no? Y la tercera contra las filosofías vanas, ¿no? El humanismo, el materialismo, el hedonismo, todo eso. Lo hemos venido viendo en estas casi 60 clases de la guerra espiritual del Príncipe de Paz. Y tenemos armas, nuestra misión es arrebatar las almas para el reino de Dios, edificarnos sólidamente en Jesucristo como soldados de Dios. Y bueno, pues ahí entran invitaciones, mensajes, folletos, WhatsApps, ¿no? O sea, no podemos estar golpeando al aire, decía Pablo. Tenemos que ser contundentes, ¿no? Entonces, pues algunos hacen dentro de sus congregaciones su plan de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay plan de trabajo para damas, estrategias para la evangelización, escuela bíblica para niños, ¿no? Entonces, hay varios, ¿no? Dice el Señor en estas estrategias para la evangelización que Él ya prometió después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones. Esto está en Joel capítulo 2. Entonces tenemos una gran expectativa en nuestro corazón de estos días que Dios se está dedicando junto con nosotros, su pueblo, a derramar de una manera especial su Santo Espíritu para que el pueblo en todos los continentes de la tierra cumpla esta comisión, ¿verdad? Que nos ha confiado. Eh, ahí puse ahí tuve la oportunidad de estar en Guatemala y ahí con los hermanos mayitas, ¿verdad? Estuve yendo. Están muy chaparritos y me decían que yo estaba muy alto y se querían tomar una foto. Pues sí, ¿verdad? En Guatemala llevamos el Evangelio. Allí tuve jornadas de evangelización en las montañas. Establecimos una iglesia, perdón, en una de las montañas de Guatemala. Guatelinda, decía el pastor. Y la otra foto, pues estamos ahí en una azotea de Jerusalén, donde se ve el lugar donde estaba el Monte Moria, ¿no? Donde es la mezquita de Omar. Actualmente es un templo musulmán el que está atrás. ¿Y qué creen? La cúpula que tiene ahí atrás es de oro, de oro, de oro, de oro gold, ese que le usamos en el anillo de oro de compromiso.
Eh, los musulmanes son muy religiosos, ¿no? Y en ese lugar es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y es hoy día es la mezquita de Omar. Y del otro lado está el muro que le llaman muro de los lamentos, pero es el muro del templo de Salomón. Entonces, tenemos una estrategia, por eso Pablo decía que avancemos, seamos más ofensivos que defensivos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ojo, no es de todos la fe, pero oremos para que la palabra llegue. Y en todas las naciones está esto, ¿no? En la foto de abajo, vean ustedes, eh, evangelismo mundial, ¿no? Se está llevando a cabo el Evangelio de Cristo allá en Nigeria, en Ghana, ¿no? Las dos fotos de arriba, la foto de arriba es la Yohaido Full Gospel Church, allá en Corea del Sur. En el año 2007, el Señor me concedió la oportunidad de viajar a Corea, a la iglesia de Yohaido. Ahí está una foto, ¿no? Estas personas orientales están. Es una iglesia grandísima, grandísima. Era la más grande del mundo en ese entonces. En 2010, en 2007 fui allá, estuve allá. Y, y bueno, yo dije, qué impactante, ¿no? Que el evangelio está llegando en toda lengua, en toda nación. Y Dios nos ha dado estrategias de guerra para la evangelización. Por ejemplo, el evangelismo personal. Ahí encontramos a los jóvenes, ¿verdad? Llevando evangelismo personal. En primer lugar está el papel. En lugar de estar aletargados, salen para ir ganando terreno, ¿no? A cada iglesia le toca sus diseños evangelísticos. Hay quien usa el radio, hay quien usa, como nosotros, aquí estamos usando el Zoom para el discipulado, y cada congregación local algunos forman redes, alianzas, tienen la misma visión, la visión misionera, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios. Yo quiero invitarlos a que vayamos a hacer una guerra ofensiva, ¿verdad? Que seamos como David, que le dijo al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te voy a entregar tu cabeza en las aves del cielo. No, no, no. Estas son palabras desafiantes de fe que David tuvo en la guerra ofensiva, porque el pueblo de Israel no se atrevía, no había quien desafiara, ¿no? Al gigante, y ahí encontramos, ¿verdad?, la diferencia entre la guerra ofensiva y defensiva. Y estuvimos viendo también el día de hoy estrategias de la guerra para la evangelización. Bueno, vamos a dar lugar a los comentarios del grupo esta noche. Le damos un stop a esta clase. Muchas gracias.